El día de hoy vamos a hablar acerca de los objetos de esquema de la base de datos. Una base de datos de Oracle puede contener muchos tipos de distintos objetos, tales como tablas, índices de tablas, restricciones que existen en las propias tablas. También se pueden aplicar restricciones a los que son las relaciones que se manejan entre tablas, secuencias, sinónimos de entre tablas y muchos otros objetos que existen que se pueden manejar en las bases de datos general y en Oracle. Algunos de los tipos de objeto ocupan espacio, lo que se denomina almacenamiento en la base de datos, y hay otros tipos de objeto que no ocupan espacio. Los objetos de base de datos que ocupan mucho espacio de almacenamiento se les denomina segmentos. Las tablas y los índices son ejemplos de segmentos, ya que los valores almacenados en las columnas de cada fila ocupan mucho espacio en el disco físico. Como sabemos, nosotros tenemos en esta versión de prueba que nos ha brindado Oracle un espacio limitado, por lo que hacemos referencia a ese espacio limitado que tenemos como el espacio en disco físico. Las vistas, restricciones, secuencias y sinónimos, que veremos también, son objetos, pero el único espacio que se necesita en la base de datos está en la definición del objeto. Ninguno de ellos tiene filas de datos asociadas. Por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez cómo sabe el motor de base de datos qué columnas devolver cuando hacemos una sentencia como la siguiente? Si nosotros ponemos select from empleado, si nosotros estamos trabajando aquí este operador para mandar a traer todas las filas, ¿cómo vas a ver en este caso cómo traerlas? Bueno, digamos que el motor de base de datos lo que tiene es un apartado en donde almacena todos los objetos que contiene. Por ejemplo, aquí, si nos vamos a Object Browser de SQL Workshop, podemos ver aquí que en la sección de tablas tenemos estas dos tablas. Podemos ver también algunos otros objetos como vistas. En este caso no tenemos ninguna, nosotros la pudiéramos generar. También podemos crear los índices, que estos índices lo que tenemos aquí son las llaves primarias que tenemos en cada tabla. También vendría para ver secuencias, los tipos, paquetes que nosotros llegáramos a utilizar. También conexiones a otras bases de datos, funciones, procedimientos almacenados, entre muchas otras cosas que nosotros podemos tener. Lo que nos compete ahora es visualizar las tablas. Aquí nosotros podemos ver nuestras dos tablas que tenemos con las que hemos trabajado y podemos ver sus propiedades. Por ejemplo, podemos ver aquí en la sección de table las columnas, el tipo de dato y algunas características especiales. Por ejemplo, nosotros también podemos ir directamente a visualizar la información y podemos ver los registros que cada una de estas tenga. También aquí podemos modificarlas mediante la interfaz, pero editar estas columnas, o bueno, editar estos registros también se pudiera hacer por medio de código, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, también podemos ver otras cosas como cuáles son los índices, que aquí vemos la llave primaria, algunas reglas, que es la misma, la llave primaria también indica una regla, que en este caso va a indicar que esta columna no se debe de duplicar. Y bueno, de igual manera sí podemos encontrar más características que nos permiten visualizar la información de nuestras tablas. Volvamos a SQL Commands y el tema que nos compete hoy es cómo crear una tabla. Nosotros podemos crear una tabla con la siguiente estructura. Podemos poner create, luego table, seguido del nombre de la tabla que nosotros queramos. Cuando nosotros vamos a crear una tabla debemos de tener algunas reglas para poder crear los nombres de las tablas y los nombres de las columnas, que yo te las voy a dar y son las siguientes. Cada nombre, ya sea de una tabla o columna, debe empezar por una letra. Estas deben de tener entre 1 y 30 caracteres y solo pueden contener, en este caso, letras, números, guión bajo, símbolo de dólar o de peso y hashtag o numeral. De esta forma nosotros ya aquí estamos manejando
unas reglas que nosotros podemos trabajar, porque si nosotros utilizamos algún otro símbolo, la base de datos puede marcar error. De igual manera, estos nombres no deben de ser un duplicado de otro nombre de otro objeto. Es decir, por ejemplo, que tengas una tabla con un cierto nombre y que intentes repetir ese nombre con otra tabla. Eso no se permite. Al igual que lo mismo que si nosotros intentamos crear columnas iguales, porque eso marcaría obviamente un error. Porque cuando nosotros intentemos ingresar un dato, lo que va a hacer el motor de base de datos es no saber interpretar qué información quieres guardar en dónde, por lo que podría marcar error y eso no es propio de las reglas de integridad de los datos. Y obviamente tampoco debe ser una palabra reservada de Oracle. Por ejemplo, yo no puedo llamar a una tabla como create, porque obviamente esa es una palabra reservada, tal como estamos viendo aquí create. Tampoco le puedo poner select ni ninguna otra palabra reservada de las que ya hemos visto a lo largo de este curso. Así que bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo nosotros podemos crear una tabla. Ya una vez escuchadas las reglas, pues yo simplemente voy a poner, por ejemplo, tienda para seguir las reglas. Y después de que tengamos create table, luego el nombre de la tabla, que yo aquí le puse tienda, vamos a poner paréntesis. Dentro de estos paréntesis nosotros vamos a definir las características de nuestra tabla. Sabemos anteriormente que estábamos hablando de una llave primaria que contenía las tablas de departamento y empleado. Este mismo ID nosotros lo pudiéramos generar para poder diferenciar, en este caso, una tienda de otra. Como habíamos visto en los primeros videos, existen las llaves primarias que son las naturales y las artificiales. Se recomienda en la teoría de que se intenten utilizar llaves primarias naturales, puesto que son la forma más natural de cómo introducir información y de mantener la integridad de los datos. Pero eso es en la teoría. En la práctica es mucho más sencillo utilizar algún identificador artificial, como lo sería el siguiente. Por ejemplo, sabemos que las tiendas pues tienen un nombre, tienen una ubicación, y en base a todo eso pudiéramos hacer una llave primaria para identificar una tienda de otra. Pero como hacer todo eso sería algo difícil y sería un proceso de estar evaluando que realmente ninguna llave primaria se pueda duplicar, pues lo que vamos a hacer es simplemente crear una llave artificial y la vamos a crear de la siguiente manera. La estructura de cómo nosotros creamos un atributo a una tabla va de la siguiente manera. Primero ponemos identificador, que va a ser el nombre de nuestro atributo. Después vamos a poner el tipo de dato, que va a ser, por ejemplo, puede ser numérico, puede ser de cadena de texto, ya alguna otra cosa. Y opcionalmente, ojo que dije opcionalmente, podemos poner aquí algunas restricciones o algunas reglas especiales y coma para separar si queremos agregar más atributos. Siguiendo esta misma nomenclatura, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, hacer tienda ID seguido de qué es lo que quiero yo trabajar. Bueno, quiero trabajar un dato numérico. Luego, como va a ser una llave primaria, en este momento no le voy a poner llave primaria, pero yo pudiera ponerle, por ejemplo, que no sea un dato nulo. Lo ideal es que, obviamente, el ID de la tienda no tenga que ser un dato nulo. De igual manera, yo no tengo que crear obligatoriamente una llave primaria para una tabla, porque las tablas te deben de dar libertad de poder generar, en este caso a lo mejor tablas que no van a ir relacionadas y que solamente quieres ingresar información, lo puedes hacer también. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner primary key, pues simplemente lo podríamos indicar de esta manera. Como el objetivo de este es simplemente de hablarte de cómo poder crear las tablas, pues vamos a poner otro campo. Ya más adelante vamos a ir viendo cuáles son las reglas de poder poner llaves primarias, cómo poner lo que son las llaves foráneas y todo eso, ¿no? Simplemente quiero que entiendas cuál es el orden de los campos que vamos a ir llenando a la hora de definir
columnas en una tabla. Ahora, nosotros también podemos indicar en qué ciudad está. Por ejemplo, podemos poner esto. Y en este caso, para nosotros hablar sobre campos que son del tipo texto, pudiéramos utilizar el varchar. Varchar lo que significa es variable character. Esto ya lo habíamos visto antes. Y podemos indicarle un número específico de cuántos caracteres como máximo vamos a guardar. La diferencia de indicar un número y el de no indicarlo es que cuando nosotros lo indicamos, la base de datos ya tiene un espacio identificado para guardar, y cuando no le ponemos un tamaño en específico, lo que va a hacer la base de datos es calcular el tamaño del valor que estamos ingresando en ese momento. Por ejemplo, si yo no le pongo un tamaño, yo le pongo un dato de, por ejemplo, 100 letras, 100 caracteres. Lo que va a hacer la base de datos es, como no sabe que son 100 caracteres, primero los va a calcular y después va a generar el tamaño del espacio que tenga en la base de datos para poder almacenar dicho campo. Y obviamente esto consume tiempo. A lo mejor con una persona no pasa nada, pero imagínate que nuestra base de datos esté trabajando con un sistema que está trabajando con muchos usuarios en el momento. Estar realizando muchos cálculos a la vez pues va a resultar en una carga de trabajo extra para los equipos que estén gestionando lo que es el gestor de base de datos. Entonces es mejor indicarle un espacio para que no esté haciendo este cálculo y ya lo tenga algo definido. Aunque no se ocupe en todo el espacio, de igual manera, si nosotros le indicamos un espacio aquí, la base de datos lo va a generar. Si nosotros ingresamos un campo de a lo mejor 10 letras, 10 caracteres, y yo le puse aquí en este ejemplo 50, pues las otras 40 caracteres se van a quedar vacíos. Y esto pues puede ser memoria que estemos perdiendo, por eso hay que pensar bien cuál es la medida que nosotros estamos ingresando en una variable. Por ejemplo, si nosotros vamos a guardar el nombre de una persona sin contar los apellidos, a lo mejor no nos sirven, por ejemplo, 50 caracteres. Yo pondría, por ejemplo, si nada más quiero guardar los primeros nombres sin apellidos, pues pondría un número como 30 y de igual manera la misma cantidad para poder guardar los apellidos. Ahora, obviamente dependerá mucho del área en la que vamos a crear nuestra base de datos y habrá, por ejemplo, nombres más largos que otros dependiendo de en dónde se encuentre. Por ejemplo, en México los nombres suelen ser de un tamaño normal, como de 0 a 30 caracteres, y hay otros países, por no decir alguno, pero que tienen nombres de personas que son muy muy largos. Entonces hay que tener eso en mente en dónde estamos aplicando la base de datos. Y bueno, esta sería una estructura normal de cómo nosotros creamos una tabla, y lo que borré simplemente era la estructura de cómo se generaba un campo, pero nosotros pudiéramos ejecutar esto y ya tendríamos nuestra primera tabla. De igual manera existen otros tipos de datos que vamos a trabajar aquí. Por ejemplo, yo puedo poner varchar, pero existe otro tipo de dato que es el char, que simplemente es carácter. ¿Cuál es la diferencia entonces entre varchar y char? Bueno, char tiene un tamaño como máximo que puede guardar 2000 caracteres. Pero nosotros también podemos indicarle que de esos 2000 a lo mejor nada más queremos 50. ¿Ok? Pero si de igual manera tú no lo declaras, pues tienes como un máximo de 2000 caracteres para guardar en este campo. El varchar tiene un tamaño que tiene como máximo 4000. Y también existen otros tipos de datos, como por ejemplo el tipo de dato club, que este tipo de dato nos sirve para guardar lo que son imágenes. ¿Por qué? Porque este tipo de dato tiene como máximo 128 terabytes de espacio. Entonces estamos hablando de muchísimo espacio que nosotros podemos guardar en un campo.
Obviamente este tipo de dato va orientado a lo que son videos, fotos, documentos de texto largos, etcétera, etcétera. Pero de igual manera no se recomienda guardar archivos o datos que son muy pesados en un campo porque sería algo muy tardado y consumiría muchos recursos del gestor de base de datos estar, por ejemplo, guardando lo que es un video en calidad 4K. Aparte de que consumiría mucho espacio, el usuario que intente obtener los datos tardaría mucho tiempo, el equivalente a lo que es obtener la película, y dependiendo de la velocidad que tenga la base de datos. Pero sí, de igual manera existe este tipo de dato, te lo menciono porque pues estamos hablando de eso mismo, de datos. Y bueno, ya vamos a hablar, estos son de los tipos de texto porque recordemos que se pueden almacenar imágenes como texto y también videos, entonces por eso esta era la sección de los datos. Entonces nos quedamos con char, varchar y club, que son datos comunes para guardar textos, ¿ok? Nosotros lo vamos a dejar tal y como lo teníamos antes con varchar. Y bueno, ahora vamos a entrar a hablar sobre los datos de tipo numérico. Como ya vimos, number es un dato de tipo numérico. Number tiene la propiedad de poder guardar un número que contenga como máximo 38 dígitos. Entonces esa es la cantidad máxima que puede tener. También existen otros que son como por ejemplo el float. Float lo que hace es poder almacenar números, en este caso números que tengan decimal, y la diferencia es que float puede manejar de igual manera 38 dígitos, pero 16 son de enteros y 16 son de puntos decimales. Entonces para tenerlo en cuenta. Ahora, también tenemos valores del tipo fecha. Por ejemplo, podemos poner fecha, creación. Podemos poner una fecha de creación al registro. Cuando registremos una tienda, le podemos poner la fecha en la que nosotros la creamos. ¿Y qué tipo de valores existen? Bueno, tenemos el tipo date, que es la fecha común, que ya hemos visto anteriormente, que la que hemos trabajado, que va de esta forma, y que podemos representarla ya sea en, por ejemplo, junio del 2020 o 2019, cosas así. Nosotros podemos trabajar con los campos del tipo date. Existe otro también que también habla de fechas, que es el timestamp, que como ya lo habíamos visto que era, ese lo vimos, pero lo trabajamos con systtimestamp, que era para referirse a la propiedad de la fecha del sistema, pero más exacto. Hace lo mismo que date, pero guarda en este caso milisegundos, ¿ok? Entonces vamos a continuar. También existen lo que son valores binarios. Por ejemplo, si nosotros queremos guardar datos que tengan que ver con valores binarios, por valores binarios me refiero a ceros y unos, pues nosotros podemos usar un campo que por ejemplo nos sirve para guardar archivos multimedia, y el tipo de campo se llama raw. Raw tiene un tamaño variable como máximo de 2000 bytes. Entonces en esos 2000 bytes puedes almacenar un archivo binario. De igual manera existe otro tipo de dato aparte del raw, que es el blob. El blob, al igual que el club, tiene un tamaño variable de 128 terabytes como máximo. Ok, de igual manera esos dos nos sirven, solo que ahora blob, a diferencia de club lo que hace es almacenar texto. Entonces tú puedes transformar una imagen a texto y ya, pero si quieres guardar en este caso lo que es el puro archivo, pues utilizas blob y simplemente tienes que transformar lo que viene siendo el archivo que quieras al tipo blob para poderlo guardar. De igual manera, como ya dije, esto no es muy común trabajar con estos tipos de campo porque no se suelen guardar archivos pesados en las bases de datos, porque eso va en parte en las buenas prácticas de no guardar archivos muy pesados en una base de datos. Bueno, de igual manera también
aparte de date y el de timestamp, que lo voy a escribir aquí, timestamp, también tenemos otro tipo de dato en la de date que creo que es importante hablar, que es el timestamp with timezone. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace date? Simplemente guarda una fecha que puede tener una hora y eso es todo. Timestamp hace lo mismo que date, pero además de guardar la fecha y la hora, también guarda milisegundos. Pero, por ejemplo, nosotros podemos obtener una hora, pero pues una hora es relativo porque pueden ser, por ejemplo, las 5 en un país o las 5 de otro país. Por ejemplo, puede ser 5 de Estados Unidos o las 5 de, por ejemplo, no sé, algún país de Europa. Y obviamente las horas van a cambiar. Entonces, esto tiene una solución porque si nosotros queremos guardar la hora de un lugar en específico, tenemos que escribir lo siguiente. En vez de escribir date o timestamp, nosotros lo que haríamos es poner, por ejemplo, esto, timestamp, espacio, with time zone. Y nos va a guardar lo que es un tipo de dato que quedaría de la siguiente manera. Quedaría de esta manera lo que viene siendo el timestamp with timezone. Por ejemplo, date lo que haría únicamente es almacenar esto, ¿ok? Timestamp lo que haría es almacenar todo esto hasta aquí. Y timestamp with timezone te almacenaría todo esto. ¿Qué es lo que indica aquí? Bueno, te está ingresando una hora, en este por ejemplo de la mañana, porque te pone AM y encima te está poniendo la zona horaria. Tú tendrías que checar en Google, por ejemplo, dependiendo de qué zona quieras aplicar. Por ejemplo, si tú quieres guardar la hora y la fecha en tu zona, tendrías que checar qué zona horaria estás trabajando, por lo que le podrías mandar un timestamp y adicionalmente puedes ponerle, por ejemplo, más 2, dependiendo de donde sea. Habrá otros lugares que sea más 5, más 4, más 3, etcétera, etcétera. Todo esto va a depender del uso horario que tengas. Y bueno, eso sería todo por el video. Más adelante vamos a estar trabajando con más propiedades de las tablas y cómo podemos alterar sus datos y trabajar en este caso. Inclusive también pudiéramos insertar datos en la tabla, modificar los datos que insertamos, además de modificar la propia estructura de la tabla. Son muchos temas que todavía faltan, pero ya casi estamos con todo lo básico. Continuemos en el siguiente video. Por cierto, hay que ejecutar estas sentencias para que veamos que sí funciona. Ejecutamos. Ok, le faltaba esto de indicarle que fuera, y esto no tenía que ser un float, tenía que ser un number. Entonces ya indicándole un tamaño a lo que era el varchar, pues ya estuvo bien. Y bueno, esta era la idea de cómo lo quería tener, así que bueno, continuamos en el siguiente video aprendiendo más sobre SQL.